Buenas tardes, bienvenidos a una webinar más del Colegio Notarial de Cataluña. Hoy es un día especial porque vamos a presentar un libro muy especial, que es el libro de la tercera edición de Derecho Notarial de José Enrique Gomá Salcedo, Ignacio Gomá Lanzón y Fernando Gomá Lanzón. Es la tercera edición, algunos de vosotros seguro que ya lo tenéis y adquiristeis alguna edición anterior, la del 2010, que bueno, os presento aquí, también la tenemos por aquí. Y bueno, nos lo van a presentar los hermanos Gomá Lanzón, los dos notarios de Madrid, que seguro que les conoceréis porque son notarios muy conocidos. Yo hablaba antes con Fernando, que ahora que estamos con notarios recién aprobados, se resolvió el concurso el otro día, le comentaba que los dos notarios recién aprobados, para mí esto creo que sería, cuando yo aprobé, sería la Biblia. Creo que es un libro fundamental para los nuevos notarios y también para los notarios ya más veteranos, porque como decíamos antes, hay muchas cuestiones en el ámbito notarial que a veces incluso ignoramos que existen, cosas que hemos olvidado, que hemos obviado, y yo creo que es perfecto este libro para mejorarnos la profesión. Yo les voy a ceder la palabra, les voy a pedir que, ellos son muy conocidos, pero les voy a pedir que se presenten ellos mismos para los notarios que no les conozcan y luego hablaremos del libro. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias Fernando. Os paso la palabra. Muy bien, pues voy a empezar yo hablando. Soy Fernando Gomá, uno de los autores. Gracias, Pablo, por invitarnos al Colegio de Notarios de Cataluña y por tener toda esta deferencia. Yo, como digo, soy notario desde el año 1991. He pasado por diversos pueblos hasta llegar a Madrid en el año 2000. Y he trabajado en el Consejo General del Notariado, en diversos colegios, en diversas actividades corporativas y bueno, también he escrito en muchos sitios relativos al notariado, en muchas revistas, etcétera. Y en materia de tecnología, pues estuve muy implicado en la primera época de la tecnologización, en la época del certificado de firma electrónica de los años 2000 en adelante. Bueno, dicho esto, me toca a mí un poco presentar la intrahistoria del libro. Lo cierto es que esta es, como decía Pablo, la tercera edición, y también lo cierto es que cualquiera de las tres ediciones tiene características especiales y muy diferentes. Lo cierto es que la primera se remonta a finales de los años 80 del siglo pasado. En ese momento nuestro padre, que ha falleció en el 2015, que era preparador, lo ha venido siendo durante décadas, porque nuestro padre fue notario en muchos sitios, en especial en Madrid, antes en Bilbao. Pues él era preparador en aquella época y al revisar los temas de derecho notarial no estaba particularmente satisfecho con lo que decía. Él comentaba, hombre, lo que dicen no está mal, pero el concepto de notario que sale de los temas a mí no me gusta, porque sale un concepto de notario como una especie de funcionario que de manera casi automatizada pues aplica normas de rango diverso, pide documentación y hace una serie de solemnidades y ya está. Pero no capta la esencia de lo que es verdaderamente un notario. De manera que empezó haciendo un tema de notarial, luego otro tema de notarial y acabó haciendo todos los temas de notarial. A su gusto y con cierta sustantividad. Eso, de una manera más trabajada, acabó resultando ser la primera edición del libro de Derecho Notarial, que tendría aproximadamente entre 250 y 300 páginas. En él, siguiendo el programa de notarías, lo que proponía era un concepto de notario y un concepto de solución a cada uno de los problemas adecuado a esa idea del notario. En el fondo, él acabó realizando un tratado del buen notario. Nunca empleó esta expresión y probablemente no le gustaría, pero en el fondo estaba implícita esta idea en su trabajo. Eso fue en el año 92. Nuestro padre se jubila en Móstoles, después de Madrid pasó a Logroño y finalmente se jubiló en Móstoles. Y es notable que en la jubilación, en vez de dedicarse a jugar al golf o a criticar obras o a pasear por ahí, pues se dedicó los 7 años siguientes a escribir sus monumentales 4 tomos de las instituciones de derecho civil común y foral, que siguiendo también el programa de notarías de civil,
pues realmente hacen un repaso extraordinario por toda la materia de este derecho fundamental que es el civil. No contento con eso, en el año 2008-2009 nos pide a Nacho y a mí que hagamos con él, que colaboremos para hacer una segunda edición del derecho notario. Esa segunda edición vuelve a tener esa misma idea de ser un tratado del buen notario, es decir, no se trata simplemente de meter las normas que habían cambiado, las resoluciones y la jurisprudencia y la doctrina, sino que seguía enfocado en esa idea de ser, en cierto modo, una guía jurídica, pero también ética, de lo que ha de ser un notario. Y en esa segunda edición del 2010, la extensión se multiplicó por más de 2. Es decir, la segunda edición es de más de 600 páginas y se recogen no solamente todas las novedades, sino que abandonamos ya definitivamente, si es que alguna vez, incluso en la primera edición, existía esa idea de que el libro fuera una especie de contestaciones al programa de notarías apta para los opositores. Realmente nuestra idea era, cada uno de los capítulos del libro vamos a agotar la materia independientemente del número de páginas que son. De manera que hay capítulos con 10 páginas y otros con 50. ¿no? Nuestro padre fallece en el 2015. Y bueno, en el 2020, en plena pandemia, iniciamos los trabajos de una tercera edición. Lo cierto es que, lo he dicho en alguna otra ocasión, esta tercera edición solo es posible por la iniciativa de mi hermano Nacho, porque a mí realmente, en principio y en ese momento de la pandemia, no me apetecía hacer un esfuerzo muy considerable, que es una tercera edición, pero él lo presentó como un homenaje a nuestro padre y como un cerrar el círculo que empezó en el 92 con él solo, que siguió en el 2010 los tres y que terminaría en esta tercera edición con nosotros dos. Entonces, al final, me pareció que era una buena idea y estuvimos 2 años trabajando en este libro hasta mediados de este año 2022. Siguiendo con la misma idea, es decir, agotando los temas en cada materia. También es verdad que ha sido bastante trabajoso porque el programa ha cambiado. Ha habido un montón de leyes nuevas y de jurisprudencia y doctrina y, por tanto, realmente pues hemos tenido que trabajar mucho cada uno de los temas. De hecho, hay muchos capítulos nuevos, temas reestructurados, etc. En todo caso, lo que dice el libro es, lo que queremos exponer es no solamente cómo tiene que trabajar el notario, sino cómo tiene que ser. No voy a exponer de qué va el libro en general, pero sí que quería mencionar una cosa que a mí me parece muy importante o muy llamativa, ¿no? Y es que cuando nosotros nos planteamos en general en el mundo notarial cuál es la esencia del notario, es decir, cómo lo podríamos definir con una o con 2 palabras, pues seguramente nos vendrían a la mente conceptos como la seguridad jurídica o la imparcialidad o el control de legalidad o el asesoramiento o la fe pública. Esos son los conceptos que nos vienen a la mente. Quizá la seguridad jurídica sería lo más mencionado o lo más intensamente pensado, derivado del artículo 9.3 de la Constitución. De hecho, hasta la actual denominación de la Dirección General habla de seguridad jurídica, en su propio nombre, y en algunos congresos se ha dicho que nuestra función, nuestro campo esencial es la seguridad jurídica. Muy bien. Entonces, yo lo que quiero poner de manifiesto, reflexionar, es leyendo la primera frase del libro, la primera frase del primer capítulo del libro, que dice: la función notarial está ante todo al servicio de la libertad civil, principio proclamado en el artículo 1 de la Constitución. El libro, en la primera frase, ya toma una posición. Realmente la esencia del notariado es otra cosa que la libertad civil. Es decir, la labor del notario ofrece a los ciudadanos un cauce privilegiado para que puedan ejercer su autonomía de la voluntad, sus relaciones jurídicas, sus negocios jurídicos. La esencia del notario es trabajar con negocios jurídicos y los negocios son el instrumento en los que se hace realidad en el mundo del derecho la autonomía privada, principio que en el mundo jurídico refleja el valor superior de la libertad. A este valor, se dice en el libro, el de la libertad, es el que está radicalmente adscrito el notario. Que, por supuesto, la autonomía de la voluntad tiene límites por razón de justicia, por razón de igualdad, respeto a la intimidad,
y, por supuesto, al notario se le demanda seguridad de las partes y los terceros, la seguridad a la que contribuye notablemente. Pero, y esta es una frase literal, la verdadera esencia del notario es hacer posible en el ámbito jurídico el ejercicio de la libertad de los ciudadanos con todo lo que ello significa de aire fresco y de creación. Hay una frase que me gusta mucho de González Palomino, hay muchas. Hay una que dice que el notario pelea en las avanzadillas del derecho. Bueno, también dice González Palomino que el notario como funcionario está obligado a funcionar, ¿no? Entonces, nosotros debemos, dice González Palomino, el notario pelea en las avanzadillas del derecho y sin duda alguna con ello crea seguridad, porque al encauzar la voluntad de las partes la depura, al advertirle de los riesgos les previene, al proscribir lo nulo evita contiendas, al imprimir fe pública garantiza su prueba y al conservarlo en su protocolo asegura su pervivencia. Pero no es la seguridad jurídica en sí misma el objeto de su actuación. Más bien la seguridad es una consecuencia natural de nuestra actuación, la que resulta del encauzamiento de la libertad de los ciudadanos entre el horizonte de sus intereses y los límites de la ley. Me parece que eso es muy importante. Y esta idea de la libertad civil que permea el libro no es solamente una cuestión meramente teórica. De hecho, hablábamos antes, Pablo y yo, antes de entrar, de la cuestión de la ley de personas con discapacidad. Esta ley de protección a las personas con discapacidad pues, establece una serie de tareas muy importantes para el notario, al que se le dice que tiene que incluso que cambiar los principios que anteriormente venían rigiendo su actuación respecto a las personas con discapacidad. Y nos planteamos muchas veces exactamente el notario que es ahora, si es una medida de apoyo, si es un apoyo, exactamente si ha cambiado su función, etc. Y en cambio, yo creo que ha ocurrido es que se le está dando al notario de nuevo algo que es lo esencial. Y es que el notario se le está encomendando que a las personas con discapacidad se les permita ejercer al máximo su libertad civil. Por tanto, altera la ley de 8/2021 la actividad del notario. En mi opinión, en absoluto, precisamente porque nosotros nos dedicamos esencialmente a la libertad civil, ¿no? Entonces, por eso me parecía interesante esta primera frase del libro y esta primera toma de posición. Lo cierto es que, ¿qué es el notario? El notario, yo creo que sale del libro una idea de que es un jurista total, enfocado a la vida, al mundo real, y cuya actuación debe estar siempre presidida por un sentido ético y humanista. Eso es un poco la idea. Bueno, yo voy a terminar ya de exponer, porque quería decir que esta obra que ha crecido, ha cambiado, pero hay un hilo inmutable que es la voluntad que tenemos mi hermano y yo de ser fieles al hilo conductor del ejemplo de nuestro padre, que nos vincula a su sobria y a su sólida ética profesional que le guió toda la vida. De hecho, en el prólogo de esta tercera edición, es un prólogo muy breve que hago yo, Nacho hizo el prólogo más extenso, la segunda edición, vengo a decir literalmente que esta edición está hecha en el nombre del Padre, ¿no? Y es literalmente así. Para nosotros, para mí en concreto, es un honor poder homenajear a mi padre, por el que tengo tantísima admiración, y hacerlo de la mejor manera que a él le gustaría, que es con un trabajo notarial que creemos que es sólido y que puede ayudar a mucha gente que ha aprobado ahora o que es notario a ejercer la función como a él le gustaría, es decir, a ser un buen notario, ¿no? Y nada, aquí termino esta primera intervención y, como digo, gracias, Pablo, por tu invitación. Muchas gracias a ti, Fernando. Pues bueno, coincido plenamente con la concepción del notario de tu padre y vuestra como elemento canalizador de la libertad civil y que, como tú dices, al final las personas con discapacidad lo que hacemos es equipararlas lo más posible a las personas con capacidad para que puedan ejercer esa libertad civil. Y yo os agradezco el esfuerzo que habéis hecho con este libro, que bueno, no me acuerdo cuando leí la necrológica de vuestro padre en el derecho y me impresionó lo de que con 70 años se metiera en el trabajo ese de las instituciones durante 8 años. Y bueno, qué mejor homenaje que todo vuestro trabajo a vuestro padre, pues por todo el trabajo que él también realizó para el notariado.
Pues oye, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues A pasamos ti. a Ignacio Gomá, que Ignacio, bueno, fue parte de nuestro Colegio Notarial de Cataluña también, estuviste notario en Gerona, fuiste parte del Sí. Tribunal de Oposiciones en Barcelona, en el que yo aprobé, estabas ahí. Menos Todavía te mal. veo y tengo Miedo. miedo, me das respeto. Y bueno, pues muchas gracias, Ignacio. Pues preséntate tú mismo también Bueno, y nos hablas del libro. pues nada, pues sí, efectivamente, ahora notario de Madrid. Yo creo que, Fernando, tú has dicho que eres de Madrid desde 2000. No, es que las décadas pasan a todos 2015. los... Ah, eso sí. Ah, no sé si he Yo, dicho 2000. yo soy bueno, yo he estado en Cuatro Destinos, Manzanares, Hernani, Gerona y Madrid. Como cosas destacables, pues efectivamente estuve en el tribunal, o sea, como hitos, pues uno de ellos fue sin duda estar en el Tribunal de Oposiciones en Barcelona. También me parece que a mí me hizo crecer intelectualmente y como notario estar también en el Consejo de Redacción de la revista La Notaría, que estuve muchos años. Y bueno, pues aprendí mucho, escribí mucho. En Madrid, pues luego ya también me cogieron para la revista Notario del siglo XXI, de la cual ahora pues soy director al cabo de los años. Y también soy presidente del grupo de trabajo de blanqueo de dinero de la CNUE, que me da mucho trabajo ese grupo de trabajo, pero bueno, es una función más para el cuerpo, y he sido también miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid 8 años. Bueno, Fernando pues lo ha explicado muy bien y poco tengo que añadir. Voy a decir una serie de cositas que hicimos, más o menos dije también en la presentación que hicimos en el Colegio Notarial de Madrid, pero para que no sea igual, he introducido algunos cambios adecuados digamos, al auditorio al que nos estamos dirigiendo ahora, que es un auditorio distinto y en todo caso pues es un momento distinto, ¿no? Yo lo que quisiera decir es que Fernando ha hablado de algunas causas racionales para hacer este libro, muy bien explicadas, y yo quería hablar de las emocionales o sentimentales, que a veces son las decisivas para emprender las tareas, ¿no? Decía Oscar Wilde que un sentimental es alguien que desea disfrutar del lujo de una emoción sin tener que pagar el precio que ello conlleva, ¿no? Hombre, nosotros hemos pagado un precio, eso ya te lo digo, porque en primer momento, no, como decía bien Fernando, no se nos ocurrió reeditarlo, ni porque hubiera cambios legislativos, ni porque hubiera cambio de programa, un esfuerzo muy grande y tenemos muchas obligaciones todos y muchas devociones también, cuyos resultados a veces son más inmediatos que escribir un libro, que digamos que sus frutos aparecen mucho tiempo después. De hecho, tanto Fernando como yo formamos parte de la Fundación Hay Derecho, que escribimos artículos en blog, que eso te da una recompensa más rápida, porque inmediatamente lo publicas y ya está, ¿no? Pero sí que me gustaría hablar un poco de estas razones emocionales. Una de ellas es la del origen remoto del libro. Por supuesto, ya ha dicho Fernando que la primera edición lo hizo Fernando, lo hizo nuestro padre, pues con todo lo que había recuperado, lo que había preparado para ayudar a Fernando en el temario de notarías. Pero con una aproximación un poquito más cercana es que la que se pueda anudar incluso a las tierras catalanas, porque donde, como he dicho anteriormente, he ejercido durante 8 años junto a mi querido colega José María Estropa Torres, que aún sigue allí sirviendo la plaza de Gerona. Pues yo en los años 97, 98 tuve el acierto de adquirir un inmueble precisamente en la demarcación donde está Pablo, en San Feliu de Guíxols, que tenemos ahí un Sagaró, en la playa de San Pol, una casa. Y un verano vinieron nuestros padres a visitarnos y recuerdo que estuvimos un rato charlando pues con un notario de Barcelona, Jesús Fuentes, buen amigo mío y también residente en aquella zona, y este le animó a nuestro padre que escribiera algo para la revista La Notaría, en la que estábamos tanto Jesús como yo, y otro, bueno, bajo la dirección de Martín Garrido y otras mentes luminosas, algunas de las cuales están también ahora en la propia revista, pues que escribiera algo, ¿no? Y efectivamente nuestro padre escribió un pequeño artículo que se llama ¿Qué he hecho yo durante todos estos años? Para la revista La Notaría, año 2001, por ahí, ¿no? Del que me permito leer unas pequeñas líneas porque creo que es bonito. Dice al principio del texto: he pasado unos días este verano en una hermosa playa catalana. Luz, aire dulce y suave, mar, exquisitas viandas. No está mal para el reposo de un recién jubilado, porque se acababa de jubilar
en el año 2000. Parece como si las gastadas energías quisieran renacer, el cansancio disiparse. Pero, puntos suspensivos, en todo paraíso hay una serpiente. Coincido allí con un joven y querido compañero, que era el bueno de Jesús, que me anima con entusiasmo y afecto para que concurra a un premio promovido por la Libre Asociación de Notarios Joaquín Costa, cuyos detalles aparecen en un folleto que me da. En semejante ambiente no está uno ni para asumir compromisos ni para rechazarlos de manera categórica, pero el afecto por el tentador me inclina más bien por hacer lo que me sugiere. Provisionalmente guardo el anuncio y me reintegro en mis ocupaciones habituales en este tiempo, es decir, a no hacer nada. Bueno, explica que en el folleto pues el premio era de un documento, sí, un trabajo sobre documento electrónico o bien unas contestaciones al programa de notarías. Y dice en el artículo que dice, hombre, no voy a presentar el libro que ya tengo hecho ni voy a hacer otro distinto. Con lo cual, pues no puede ser, ¿no? Pero dice, la historia no termina ahí. En la contraportada del folleto viene un extracto del ideario de la asociación convocante, que incluye, entre otras cosas, el propósito de contribuir a la mejor definición y realización del servicio preventivo o cautelar de la seguridad jurídica privada que están llamadas a prestar a la sociedad las instituciones diseñadas a tal fin por el ordenamiento jurídico español, entre las cuales parece deben estar los notarios o el notariado. Esto, evidentemente, no es nuevo ni mucho menos. Con frecuencia se leen afirmaciones semejantes, pero tengo que confesar que cada vez que me han llegado, francamente, no me han acabado de convencer. El notario está diseñado al fin de conseguir la seguridad preventiva cautelar. En esa melodía, dice, me parece detectar una nota falsa. Y es que en realidad nunca me ha gustado esa concepción de la función notarial como dirigida sustancialmente a alcanzar la seguridad ni preventiva ni represiva, ni la del tráfico ni la de los que se están quietos. En 45 años y medio, se dice pronto, de ejercer la profesión, o como más castiza y en el fondo más precisamente se hablaba de servir a la notaría, en ningún momento me he sentido agente de la seguridad. Lo que hacía o creía hacer era otra cosa. Bueno, ahí lo dejo, no voy a seguir con todo el artículo y no quiero desvelaros porque está ahí y, por supuesto, desarrollamos esa idea ampliamente en el libro. Pero nos resulta un poco emocionante recordar esta pequeña anécdota ocurrida en tierras queridas para mí, que bueno, que de alguna manera expresan cómo era él, cómo veía la profesión y que probablemente es el origen de la edición que hicimos en 2010 los tres, porque debió quedarse ahí, digo, aquí tengo que hacer algo más y sacar una nueva edición. Y así fue, ¿no? Ahora voy a otra anécdota, que es una anécdota propia de esta tercera edición, que yo creo que tiene cierta gracia y la cuento, que es que allá por 2017 me llama a la notaría una señora de una librería y distribuidora Vasconfer que está en Córdoba. Y me pregunta de repente si vamos a reeditar el libro, que los opositores lo preguntaban ansiosos y que había una expectación máxima. Y dije, pues la verdad es que no teníamos pensado hacerlo. Pero bueno, me agradaba mucho que me lo dijera, que lo hablaría con Fernando y tal. Y es verdad que eso ya produjo un pequeño clic en la mente y, bueno, los opositores lo esperaban ansiosos. Dios mío, qué responsabilidad, como si fuera un bestseller. Dice, bueno, no pensábamos eso en absoluto, pero bueno. Entonces, Fernando y yo empezamos a sopesar, a hablar, y al cabo de un tiempo yo encargo unos libros a Vasconfer y hablo con Braulio, un tal Braulio, que era el que llevaba en ese momento la distribuidora, la librería. Y le cuento, oye, pues por cierto, me llamó una señora hace unos años y tal, y bueno, pues me dijo esto, y me dijo, pues sí, efectivamente, era mi madre, que ha fallecido hace 2 meses. Y además yo estaba presente escuchando también lo que le digo, yo sigo al cargo, que es un gran libro, que es muy importante, que los opositores están diciendo. Bueno, digo, pues que él se había emocionado cuando le recordé a su madre, que yo también por mi padre, y dijo, bueno, pues esto es un incentivo. Hay gente que lo necesita y sobre todo gente que lo necesita tan agradecida como es el atribulado opositor, que siempre ve cualquier ayuda que le hagas y lo recuerda siempre. Por tanto, pues bueno, pues había un motivo para hacerlo y así lo hemos hecho, ¿no? Y hay una tercera razón, que es con la que voy a un poco a acabar, que es una cierta necesidad que sentíamos, yo creo, tanto Fernando como yo, que hacer un cierto homenaje a la profesión a la que ya tantos años hemos dedicado. Yo explicaba que es hacer una cierta declaración de amor y de fidelidad, una declaración madura, por supuesto, cuando ya se han hecho más de unas bodas de plata o una boda de plata y media de bronce, ¿no? La profesión
es uno de los grandes pilares conformadores de la persona junto con su vida familiar. Nuestro común hermano Javier, que es filósofo, dice en un libro que se llama Aprender a ser mortal, dice que el camino de la vida pasa del estadio estético a un estadio ético. Y el paso de uno a otro se da por la maduración a través de una doble especialización. La especialización del corazón, es decir, elegir a alguien con quien fundar una casa, y la especialización del oficio, es decir, escoger una profesión con la que ganarse la vida. En mi opinión, ambas especializaciones tienen algún elemento común. Hay un cierto paralelismo. Son esos pilares muy similares de alguna manera. Con la profesión y con la pareja tiene que haber cierta afinidad, para empezar. Aunque no total, porque puede convenir que el otro te complemente y te mejore. Puedes enamorarte de ella desde el primer momento que la conoces, o quizá después por sus cualidades y sus virtudes. Quizá es amiga de la familia o quizá perteneces a un mundo totalmente diferente. A lo mejor te atrae por sus cualidades físicas externas o por su carácter, por sus cualidades interiores. En nuestro caso, tanto el de Fernando como el mío, pues la profesión notarial era amiga de la familia, claramente, y nos resultó muy natural cortejarla a ella, ¿no? Reconozco que a mí me atraían tanto sus cualidades externas, la vida que se llevaba, pues veía que con mi padre teníamos un buen pasar, como su carácter, sus cualidades internas, porque nosotros veíamos cómo actuaba nuestro padre, cómo enfrentaba la vida, qué criterios de justicia imprimía a todos sus actos. Pero también reconozco que yo no la conocía demasiado bien cuando empezamos a salir, es decir, cuando empecé a opositar. De hecho, cuando yo era joven y estudiaba Derecho, pues no sabía exactamente qué hacía mi padre, que es el primer notario de la familia. No resultaba fácil explicar a terceras personas, a personas ajenas a nuestro mundo, qué es lo que hacemos, o mejor, cuál es la verdadera importancia de lo que hacemos, o simplemente si esta tarea está a la altura, digamos, de la consideración social y jurídica que tenemos los miembros del cuerpo. Un joven que quisiera decantarse por una profesión enseguida podrá imaginarse construyendo puentes, defendiendo a su cliente ante los tribunales, impartiendo justicia, curando a un paciente. Pero no le resultará fácil imaginarse autorizando documentos públicos ni representarse seguramente la trascendencia real que yo pueda tener. Al final yo acabé conociendo mejor a esta profesión y he acabado escribiendo un libro sobre ella, lo que no quiere decir que como toda relación no hayamos tenido nuestras crisis, nuestras discusiones, decepciones, y que incluso haya tenido devaneos, consecuencias con otras disciplinas, pero también tengo que decir que ahora la comprendo mejor y por eso querría deciros simplemente unas breves palabras sobre su pasado, presente y futuro. La complejidad de nuestra profesión resulta de que aunque actúa sobre realidades materiales, es decir, sobre el documento físico, su valor está en un mundo abstracto, en el de las ideas. Su objeto es garantizar unas presunciones y unos símbolos que generan confianza en las personas cuando interactúan con otras. No se crean que no os creáis que esto es baladí. La razón del desarrollo de ciertas ficciones o símbolos es que permiten operar con gran número de individuos. El famoso Harari, en su libro Sapiens, dice que un grupo humano de hasta 150 individuos, que es el umbral crítico de las organizaciones, puede organizarse sin rangos formales, sin títulos, ni libros, ni leyes, ni nada para mantener el orden. Pero a partir de ese umbral, las cosas no pueden funcionar tan simplemente. El Homo sapiens ha conseguido cruzar ese umbral mediante la aparición de la ficción y de la imaginación, y a través de las cuales se puede conseguir la cooperación humana a gran escala. Por ejemplo, la ficción Sociedad de Responsabilidad Limitada es una invención de nuestra imaginación que permite desligarnos de aquello que se ve, de los obreros, de los administradores, de los productos que haga la compañía, para crear una ficción nueva más allá de la corporeidad que hace que todos los elementos cooperen en algo más grande. Y esto mismo ocurre con la escritura pública. El acuerdo de todos sobre el valor de estas ficciones genera una confianza que permite el intercambio, que es la base del mercado. Dice Hernando de Soto en un libro que que publicó el propio Consejo, que es muy famoso, que en muchos países demostrar que eres propietario de algo mediante un documento es la diferencia entre ser pobre y ser rico. O no serlo, mejor dicho. En pequeñas comunidades en las que todo el mundo se conoce, pues todo el mundo sabe también quién es propietario. Pero cuando la economía crece y se anonimiza, poder demostrar tus derechos mediante determinados símbolos convenidos posibilita las transmisiones y el crédito. Y eso
lo permite la propiedad formal, generando seguridad jurídica que es imprescindible en el mercado, a su vez imprescindible para el desarrollo. En este sentido, como dice Hernando de Soto, la creación de un sistema de títulos formales es un argumento progresista, no conservador. ¿Y por qué es confiable este producto notarial? Pues porque lo es el notario como consecuencia de su historia y de su regulación, que es tan complicada como el producto mismo, como explicaba anteriormente, como la escritura. Una de las razones por las que no resulta fácil entender nuestra profesión es su multifuncionalidad, su crecimiento históricamente por aluvión, siempre en un delicado equilibrio con las fuerzas circundantes. Se suele decir que nuestra primera función histórica sería la de redactar documentos, por no poder el ciudadano hacerlo. Los notarios redactan las cartas de las compras y vendidas, dicen las partidas de Alfonso X el Sabio. A ello añadieron los reyes la fe pública, porque estimaron que muy probablemente era verdad lo que el notario se había molestado en redactar y habían firmado los interesados. Eso, claro, valía de mucho, porque facilitaba la aplicación del derecho y disminuía la necesidad de pruebas y el número de controversias. Pero claro, cuando el notario alcanza su madurez es con la Ley Orgánica del Notariado de los últimos, de hace 150 años y pico, la Ley de 28 de febrero de 1862, que por cierto merece la pena señalar que es la ley vigente más antigua de nuestro ordenamiento jurídico español, lo que quizá también quiera decir algo. Pues bien, hasta el siglo XIX el notario se le consideraba pues, un escribano no muy práctico, no muy versado en derecho, un práctico, y con esta ley ya se convierte en un verdadero técnico en derecho, y de la mano de eso viene el control de legalidad y el asesoramiento de las partes, creando una figura híbrida, mitad funcional y mitad profesional, una especie de amigable componedor del tráfico jurídico que no es ni juez ni abogado, pero que hace el mundo de las transacciones más noble, menos conflictivo, más justo. Y aquí es donde quería llegar, al siglo XXI, en el que se producen unos impresionantes cambios y tensiones en la profesión, muchos de los cuales han ocurrido en los años transcurridos, desde 2010, que hicimos la segunda edición, y esta tercera. Y me atrevería a señalar brevísimamente algunos. Primero, la unificación y extensión del valor de instrumento público como consecuencia de la fusión de corredores y notarios, que unifica la fe pública de esto judicial, y la extensión de esa idea de Rodríguez Agrados de que el notario no se limita a dar fe de las declaraciones de voluntad, sino del negocio jurídico mismo, que surge de esas declaraciones y que él ha contribuido a configurar. El notario ya no es un testigo cualificado. Dos, la evolución tecnológica, tanto para el documento público como para el ejercicio de la función a través de la plataforma de signo. Tres, acentuación de la colaboración con la administración, apoyados en esa tecnología y a través de los índices informatizados de envío quincenal y otras obligaciones que han supuesto un esfuerzo individual y colectivo, pero que resultan de gran importancia y utilidad para el Estado y para la sociedad. 4. Ampliación y modificación del control de legalidad, que ahora es la regularidad material. El notario debe aplicar todas las normas, no solo las civiles, sino también las administrativas. Y ahora no puede limitarse a constatar lo que dice, lo que se dice, y comprobar que formalmente es correcto, sino que tiene que controlar la regularidad material, lo que significa tener una actitud proactiva que implica hacer preguntas, buscar incoherencias y evitar aquellos negocios que, siendo aparentemente formales, encubren graves irregularidades o delitos. 5. Asunción de funciones públicas en materia de jurisdicción voluntaria y catastro, que no os tengo que explicar, pero en fin, que incluyen también un incremento de la faceta pública y algunas nuevas funciones que suponen a veces algo más que la simple autorización del documento, a veces juicios. Nuevas funciones del notario en su actuación profesional, no tengo que mencionar la ley de contratos de crédito inmobiliario y, por supuesto, pues la ley de discapacidad que ha mencionado Fernando, que implican un verdadero cambio, yo creo, de alguna manera, en nuestra propia función. Nuestra función ha variado. Son incluso estos cambios sustanciales y a veces difíciles de digerir o de cumplir. Sería razonable padecer una cierta melancolía de tiempos pasados y pensar que la profesión ya no es lo que era, que ha perdido lozanía, que ha perdido espontaneidad. Quisiera que la conclusión de esta pequeña exposición sea positiva y un canto de amor a la profesión tal y como es ahora y no como fue en nuestra juventud y en su juventud. Claro que ha cambiado, claro que exige más esfuerzo, claro que el ciudadano no es el de hace 30 años, nada es lo que era, pero es que la vida es así. Si alguna conclusión de sacar es que nuestra profesión ha sido hábil, ha sido inteligente y adaptativa y se ha
adaptado a estas nuevas coyunturas. Yo cuando ingresé en el cuerpo, las preocupaciones giraban sobre si nos hacían funcionarios o si nos liberalizaban. En el año 89, cuando llevaba 2 meses de profesión, se promulgó la ley de tasas, con horror para todo lo que eso suponía en la profesión. Y me acuerdo que pregunté a mi padre, que veía que no se preocupaba tanto, y dice, mira, ingresé en el año 55 y cada cierto tiempo pasan estas cosas, pero la profesión se adapta. Hoy esas preocupaciones ya no existen, aunque haya otras. Bueno, decía Kant que se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Nuestra profesión, cuya misión es dar certezas, y que como predica el artículo 148 del reglamento, tiene que redactar documentos como reglas primordiales, tiene que usar la veracidad del concepto, propiedad del lenguaje y la severidad en la forma, se encuentra también sometida a incertidumbres en un mundo líquido, incierto y posmoderno. Pero creo que ha sabido subsistir y adaptarse a este mundo de incertidumbres, y el modo ha sido ser útil, aportando y comprometiéndose. Ha seguido dando certezas, ha añadido colaboración, transparencia, tecnología y regularidad material. Cuando una profesión o persona se queda mirando su propio ombligo, pronto descubrirá que su ombligo no interesa a casi nadie, ¿eh? Por eso concluyo que mi profesión no se ha quedado mirándose el ombligo, sigue siendo atractiva, es madura, sí, pero es inteligente, flexible, tolerante. Y por eso pues la seguimos queriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. La verdad es que magnífica reflexión sobre nuestra profesión. Y bueno, y ya lo de ahora con Fernando, has comentado que ha cambiado mucho, efectivamente. Yo llevo 20 años de notario, 21, y la verdad es que cómo se ejercía al principio, las obligaciones que teníamos, todo ha cambiado tanto. Y le comentaba el otro día a Fernando, que nos quiere asustar, pero la cuarta edición, porque claro, la ley que se nos viene encima, la ley de medidas de ciencia digital, que crea un protocolo electrónico, todas las videoconferencias. Bueno, a ver, no os quiero asustar, pero habrá que sacar algo dentro de un tiempo. Bueno, ¿Cómo lo veis esto? pues ya veremos. Bueno, Hombre, no sé. seguramente será más fácil, ¿no? Yo creo. Es decir, que al final, eso sí que no va a cambiar la profesión, yo creo, va a cambiar el modo. Pero yo no creo que habrá que, en su caso habrá que meterlo, pero no creo que sea, No, estoy que de nos acuerdo vaya, con eso, sí. ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, no, ahora, yo suelo decir cuando me preguntan sobre esto que, en mi opinión, cambia mucho más la ley de jurisdicción voluntaria cuando nos pide que aprobemos un convenio de divorcio o una partición hecha por un contador partidorotativo. O sea, altera sustancialmente más nuestra profesión. Eso, es que realmente eso antes no existía, que el hecho de hacer una sociedad a través de un formato electrónico o en papel, o que la presencialidad pues sea física o, vamos a decir, virtual. Ahí no cambia demasiado, tenemos que hacer un poco lo mismo. Entonces, como decía Nacho antes, si algo tiene el notario, es la habilidad para adaptarse y, sobre todo, para dar una respuesta práctica a temas complejos, y siempre mirando que sea una respuesta, una solución que al cliente que viene por la notaría le sirva, no una respuesta que valga políticamente o que puedas presentar en forma de estadística, sino que a la persona que tienes delante le sirva. Está metido en nuestro ADN y eso yo creo que es importante. Todo lo que venga electrónico pues se hará como se ha hecho anteriormente, un montón de cosas. Yo creo que el certificado de firma electrónica y todo lo que conllevó aquello desde el año 2000 para acá, pues fue un cambio mayor. Y de hecho, Nacho comentaba lo de la ley de tasas del 89, pero yo me acuerdo en el año 2000, cuando estaba de delegado de informática del Consejo General del Notariado y luego en la comisión correspondiente, con José Javier Escolano y más gente, y el decano del Colegio de Notarios de Cataluña, con José Alberto, pues una de las cosas que se decía recurrentemente era la firma electrónica es el notario electrónico y el notario va a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues lo que suele pasar en estos casos, que cuando se dice que el notario va a desaparecer, automáticamente se nos asignan nuevas funciones, ¿no? Porque se dan cuenta de que no solamente no debemos desaparecer, sino que probablemente las nuevas funciones las haremos mejor que otras profesiones. Por lo tanto, no me preocupa demasiado. Hombre, sí me preocupa lo de la cuarta edición, que se venda la tercera y eso, y ya si eso vamos a hablar, ¿no? Pero gracias, Pablo. Yo lo que sí me gustaría añadir, a lo mejor, que
una de las cosas que hago, que es estas que voy por ahí hablando de blanqueo de dinero, y entonces ves cómo los diversos países han evolucionado en sus propios notariados, ¿no? Tú vas a hablar de blanqueo de dinero, yo he ido a algún país por ahí, a Letonia, a hablar de blanqueo de dinero, y cuando llegas allí dices, no, si es que ustedes no tienen un problema de blanqueo de dinero, ustedes tienen un problema notarial, un problema de seguridad jurídica, ¿no? Y siempre les digo, bueno, el blanqueo de dinero es importantísimo, pero previamente tienen que ser ustedes unos notarios completos. Entonces yo creo que, ¿por qué digo eso? Pues porque esto que hay chats, ¿sabes? Hay chats de compañeros, en fin, de notarios, que algunos dicen, Dios mío, nos vamos ahí porque ahora nos han puesto más obligaciones. Sí, pero hay que verlo todo en contexto. Yo creo que el notariado español ha tomado la decisión de ser útil, ser útil y adaptarse y prestar, dar más de lo que daba, ¿no? Y eso es una garantía de supervivencia, yo creo. Cuando tú encuentras, tú das un valor añadido diferente del que den los abogados, de lo que dé el funcionario, de lo que, pues eso te hace mucho más difícil de ser eliminado. O sea, el blockchain, me acuerdo, pues eso también, decían también lo del blockchain en su momento, y bueno, es que se creen que nosotros lo que hacemos es solo dar fe, no es eso, hacemos más cosas, ¿no? Muchas más cosas. Y esa capacidad de adaptación yo creo que ha venido también en buena parte, porque somos esa figura híbrida, siempre amenazada por un lado y por el otro, que hace múltiples tareas, ¿no? No eres un bloque monolítico sino que vas haciendo muchas cosas y eso te ha permitido adaptar. Bueno, hombre, yo creo que la profesión tiene bastante, todavía tiene futuro, ¿no? Porque somos útiles y yo creo que eso es muy importante. Muy bien, pues oye, Muy pues bien. sí, Fernando, ¿quieres añadir algo más? No, muy brevemente. Una cosa es esto que hemos hablado antes, Pablo, tú y yo, en relación con el programa de notarías. Realmente, una de las consecuencias o conclusiones que he sacado yo realizando esta tercera edición y hasta la segunda, es que se le da demasiada poca importancia al derecho notarial en la oposición de notarías. Yo creo que deberían dedicársele mucho más tiempo en el segundo ejercicio o en el primero o en lo que fuera. Porque el derecho notarial no es un derecho meramente accesorio, es un derecho sustantivo también. Es decir, aprendes a ser notario también estudiando lo que es un notario. Y si hay para 700 páginas, yo creo que tendría que haber también tiempo para exponerlo y quizás recortando otras materias, ¿no? Esa es la primera reflexión que yo hago. Yo creo que se debería dar mucha más importancia al derecho notarial en la oposición en cuanto a tiempo del que se da. Y la segunda es que también estudiando el libro y en general en mi carrera, yo he alcanzado una convicción y es que cuando tú apruebas la oposición de notario, te mereces trabajar de notario, pero te llega una fama, te llega un estatus social, te llega un ascenso en la sociedad, te llega un prestigio que no has merecido. Has merecido ser notario, pero no el prestigio enorme que sigue teniendo el notario ahora, a pesar de todo. Es una profesión que pueden decir muchas cosas, pero que somos muy prestigiosos y eso no hay casi ninguna profesión ahora. Es que casi ni la de juez que tenga ese prestigio. Es decir, mucha gente sigue diciendo el señor notario, pero opina el señor notario, porque todavía tenemos mucho prestigio. Y eso es por la cantidad de centenares de notarios que a lo largo de las décadas y los siglos han venido cimentando la profesión. Por tanto, y esto es un mensaje que yo creo que pues, va para todos los notarios, pero especialmente los jóvenes, creo que el llegar a aprobar la notaría, es ser notario, has merecido ser notario, pero no viene mal trabajar en cuestiones corporativas para retornar a la profesión parte de lo que la misma profesión te ha dado sin merecerlo, entre comillas, porque tú estás empezando en la profesión, que es ese prestigio y ese estatus que ha derivado de todos los compañeros que durante muchas décadas pues, han dedicado a hacer tantas cosas buenas en el mundo del derecho. Y eso es lo que quería también apuntar. Muy bien. Y ya. Pues muchísimas gracias a los dos. Me quedo con ese mensaje. El notariado nos ha dado muchísimo a los notarios y tenemos que devolvérselo también al notariado y dar lo mejor de nosotros. Vosotros sois un ejemplo
de esto, un ejemplo impagable, todo lo que dais al notariado, de todo lo que habéis hecho y este Bueno, libro especialmente. impagable no, Bueno. Pablo. Dios. Primero hay que pagarlo. Sí, pero bueno, Bueno, broma, lo broma. volvemos a recomendar. Yo antes he dicho que, bueno, que creo que es un elemento esencial y de consulta, de lectura a los recién aprobados que toman posesión ahora, pues fundamental. Y muchas gracias a los dos, ha sido un placer teneros aquí, ha sido interesantísimas las reflexiones que nos habéis hecho del notariado. Este vídeo, pues bueno, lo colgaremos también a Internet Notarial, estará en YouTube para que se pueda ver también en diferido. Y daros las gracias, un placer, como siempre. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias Y a ti, gracias Pablo, y al y al colegio. colegio por bueno, pues darnos esta oportunidad. Pues un placer y bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias, Ya. Ignacio y Fernando, y nos vemos en la próxima Webinode.